Si los números se pasaron mal, pues la empresa también debía de haber calculado en dónde se mete y si lo que el ayuntamiento le ha pasado es o no es. Yo no creo que la empresa tenga que ganar siempre, se equivoque o no se equivoque, por encima el 6% o lo que sea. Es decir, y además las infraestructuras, no todas las que presentó en las plicas las va a ser. Por ejemplo, el depósito se va a ahorrar a la hora de hacerlo porque donde lo va a hacer no tiene que gastar lo mismo que donde lo iba a hacer. Es decir, por un lado tiene unos ahorros, por otro lado se premia el consumo para que se consuma más, porque así la empresa puede ganar más. Y pensamos que no es eso. Y luego, aquí se aplica la subida siempre al primer tramo. El primer tramo, recuerdo que es el que gastamos todos y en general las personas más desfavorecidas, que son los mayores y los que tienen pocos recursos y tienen que ahorrar como sea y van al primer tramo. Eso por una parte. Y por otra, pues siempre lo dijisteis, aunque Ángel ahora lo niegue, que en el casco urbano no se iba a notar la subida cuando se privatizara el agua. Pues, señores, se ha notado y bastante. Una, se pagaba 4 veces al año y ahora se paga 6, lo que es el mínimo. Todos partimos de que si antes pagábamos 8, 9 o 10 euros, ahora, sin abrir el grifo, todos pagamos 29 o 30 euros. Y a partir de ahí el consumo. No estando contentos con eso, este año ponemos también que aquel que se dé de baja, porque han habido muchos que se han dado de baja para no pagar, les ponemos que paguen a través del alcantarillado, del canon de saneamiento. Así que todos, aunque den de baja el contador, van a seguir pagando 14 euros. Es decir, más que cuando tenían agua por el ayuntamiento, que con el consumo mínimo no se llegaba a esos 14 euros. Ahora una vivienda cerrada va a pagar mínimo 14 euros. Y el otro mínimo lo pagamos en vez de 4 veces 6 y además el consumo. Con lo cual, donde más se ha notado la subida, que vosotros decíais que no se iba a notar, es en el pueblo, en el casco urbano. Las urbanizaciones van a salir beneficiadas en el sentido de que se le va a poner una infraestructura nueva, no van a tener los cortes de agua que tenían, van a tener agua buena y no agua contaminada como tenían. Y ¿quién va a pagar? Pues entre todos. Eso de que iban a pagarse ellos su infraestructura y sus cosas, no. Ellos van a pagar una parte, pero nosotros estamos contribuyendo con lo que nos está costando pagar más. Y si no, decirme dónde va ese dinero, al bolsillo de la empresa. Como has hablado de todo, y vamos por partes, porque es complicado contestarte a todo de golpe. Vamos a ver, en las Filipinas lo que se ha hecho es coger y decir, seguir una filosofía de decir, los gastos por el consumo de agua tienen que ser los mismos que en San Miguel, porque no se tiene por qué penalizar el consumo de agua. Luego, hay una infraestructura que es una infraestructura común para todos, pues que todos paguen por igual. Lo que no podemos beneficiar es aquel que viene 2 meses para tirarse ahí unas vacaciones, al que está viviendo y gastando en San Miguel y contribuyendo en San Miguel. Entonces, lo que se ha hecho es la tarifa de agua, igual que el casco urbano, y la diferencia que se pague, que es la infraestructura, por todos por igual. La diferencia entre lo que se paga por gastos, por consumo de agua y el total del recibo son unos 26 euros aproximadamente, que es el coste de la infraestructura por cada una de las viviendas. Eso es matemático, se sacó por los técnicos y por eso la gente estaba dispuesta, porque veía que efectivamente entre todos pagaba la infraestructura. En el casco urbano no se está pagando ni un céntimo de la infraestructura de las Filipinas. Eso que quede muy claro. Entonces, en el casco urbano, ¿qué ocurre? Al igual que en las Filipinas, y en las Filipinas se ha corregido con
darle la participación a todas las viviendas, en el casco urbano lo que ocurre es que existe un déficit porque se consume muchísimo menos. Coincidirás conmigo que lo que no es normal es que alguien pagara por un trimestre 10 euros. ¿Vale? Eso no es normal. O que el ayuntamiento tuviera una deuda de 500.000 euros con el Tevilla y 400.000 euros con el EPSAR. ¿Por qué? Porque, claro, si no lo pagan los vecinos, lo paga el ayuntamiento, que al final es el gran hermano de todos los vecinos. Entonces, lo que no era normal tampoco era lo anterior, pero ni mucho menos. Ahora mismo, ya te digo, estamos hablando de unos precios que están básicamente, y te pongo un ejemplo, como los municipios que los rodean. El problema que hay en la zona de Orihuela, Costa y San Miguel, el otro día, uno de los vecinos, porque hay varios que estaban dándosele agua desde las tuberías de Erna todavía en San Miguel, y se les ha dicho ahora que se tienen que conectar a Orihuela. ¿Sabes lo que le cobraban por el alta? 740 euros. 740 euros. O sea, te quiero decir que... Estamos hablando de San Miguel. Estoy hablando de sí, pero te estaba poniendo el ejemplo de las Filipinas para que veas que lo que se ha hecho allí es lo mejor posible y que en Orihuela es mucho peor de lo que se tiene allí. En el casco urbano de San Miguel, como te digo, no se está pagando nada de las Filipinas. Si los números no son los que se preveían, era porque ha bajado muchísimo el consumo y los gastos prácticamente se han mantenido. Que los gastos tendremos que ver si merece la pena que se mantengan o si hay que tocarlos, por supuesto. Pero que en el casco urbano, ojalá no tuviéramos que estar aquí, pero los datos son los que están mandando. La empresa no gana más ni gana menos. Al cabo del año, si gana más, si hay más recaudación, se aplica al año siguiente a la tarifa. No puede ganar más de un 6%. Luego, todo el tema de los depósitos y todo lo que más que has dicho. Todo eso es una infraestructura que se está presentando certificaciones de todas las obras. Si los depósitos se hacen ahora o se hacen mañana o se hacen en una parcela o se hacen en otra, en la parcela que se propuso en la plica había una expropiación que tendría que pagar la UTE y también tendría que pagar el ayuntamiento con cargo a la tarifa del agua. Los vecinos, al fin y al cabo, porque era un gasto que se repercutía. A la empresa no se le permite todo, eso es lo primero. Se le están auditando todas las cuentas. Y al igual que se le ha dicho que no a 40 y algún mil euros que había porque se equivocó y no se le han reconocido en el impuesto de transmisiones patrimoniales del canon. ¿Vale? Entonces, se ha hecho un informe, no se le ha admitido y eso lo tienen que quitar y eso no lo tiene que asumir ni el ayuntamiento ni los vecinos. Entonces, que a la empresa no se le permite todo, que el casco urbano no está pagando lo que se está gastando en las Filipinas, que en las Filipinas se ha hecho la mejor estructura de tarifa con respecto al año pasado para que todo el mundo sea más ecuánime su pago de lo que era, y que en el casco urbano, si Dios quiere y no ocurre nada, tendremos un equilibrio que lo único que habrá que hacer en el futuro será, si es posible bajar porque baja el precio, bajarlo, y si no, pues aplicar la fórmula polinómica de la revisión de precios y ya está. Ojalá, como te digo, no tengamos que estar haciendo esto todos los años porque se haya estabilizado y ya esté todo correcto. Aquí llevamos 2 o 3 años, como tú sabes, para que los números vengan los reales y no las previsiones, porque de previsiones a veces o nos pasamos o no llegamos y las consecuencias son luego todas estas cosas. Muy bien, ¿alguna intervención más? Sí, yo por todo lo que ha dicho Sergio, es decir, en las Filipinas es posible que con lo que se va a hacer este año sea más equitativo. Yo donde voy es que habláis siempre del consumo y que hay que consumir más porque se consume menos. No he dicho eso, he dicho que no penalizamos el consumo ya más de lo que está penalizando San Miguel. Pero lo que sí es cierto y verdad es que vosotros, cuando se iba a privatizar, dijiste 1 y 1000 veces, incluso fuisteis a la televisión a hacer un programa donde explicabais que en el casco urbano no se iba a notar la subida. Yo entiendo que se hubiese notado, porque efectivamente 8 euros el ayuntamiento en su día no tenía las tarifas que debía tener tampoco. Pero de eso a lo que se está pagando ahora va mucha diferencia. Y que vosotros siempre negasteis que se fuese a notar en el casco urbano, porque además en vez de pagar 4 veces íbamos a pagar 6, con lo cual el recibo apenas se iba a notar. Eso lo dijiste por activa y por pasiva, sí o no, es mi pregunta.
porque si lo dijiste, dicho está y grabado está en todo. Lo que dijéramos está grabado, pero te quiero decir que una cosa son las previsiones que se hacían y otra cosa también luego es la realidad del servicio. Y la realidad del servicio, por desgracia, muchos números han fallado. Y claro, lo único que se le pide, lo único que se pide aquí en la documentación es que se pague el servicio que tenemos. Sí, pero y si podemos reducirlo, mejor. Muchos números han fallado, pero la empresa nunca pierde nada. Es decir, si... No digas eso. Sí, no, vamos a ver. La empresa va a ganar lo que tiene que ganar por... El 6% lo que tiene que ganar. Exactamente. Es decir, si hay pérdidas porque se han equivocado en X números, pues se le repercute a los contribuyentes. No, perdona, te he dicho que cuando la empresa se equivoca, por ejemplo, en el impuesto de transmisiones patrimoniales del canon, ¿vale? Si eso lo han intentado poner este año como que había que repercutirlo y se les ha dicho que no, porque lo que ellos se equivoquen es un problema suyo. Ahora, en las cifras que nosotros demos, si luego hay un error, también tenemos que responder nosotros. Sí, pero a ver, si las Filipinas era la gallina de los huevos de oro y resulta que en vez de poner la huevos Filipina de oro, ha sido el causante de todo esto. Ya lo sé. En vez de poner huevos de oro, lo ha puesto de bronce. Pues resulta que y me he pasado. Sí. Muy bien. Y me he pasado. Entonces resulta que claro, la empresa tiene que seguir ganando lo mismo, ese 6%, y de aquello que no se consume, pues porque las viviendas están cerradas, tampoco es un servicio, es decir, tendrá que reducir gastos. Pero sí, vamos a ver, por ponerte un ejemplo, la reducción de gastos. Si tengo 1000 casas menos, es 1000 casas menos que yo tengo que leer. Si te has mirado la documentación, en la previsión de gastos variables, ¿vale? Porque incluye compra de agua, energía eléctrica y productos químicos, ha pasado de 2013 de una previsión de 961.000 euros al año 2014 a 561.700 de previsión. Ya, pero... Estamos hablando, te quiero decir, que se está reduciendo porque si venden menos agua, compran menos agua y eso se reduce. Ahora, que de ahí al resultado final se nota más o menos, se nota y se notará. Pero te quiero decir que si se cumplen todas las previsiones para el 2014, pero que la revisión, y está en la documentación que os dimos, ha pasado de 961 a 561. Ahora, que como te digo, y eso fue una de las cosas que también hemos hablado en las reuniones en privado, si el servicio tiene un dimensionamiento para recaudar 2.500.000 y se recauda 1.800.000, pues hay que reestructurar el servicio. Pero eso tiene que partir también del ayuntamiento, que para eso os dije que nos íbamos a sentar y estudiar entre todos las propuestas que podíamos hacer, porque es el ayuntamiento el que también dio sus cifras. Entonces, quiero decir que entre todos la mataron y la sola se murió. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, vamos a ver, pues yo voy a explicar esto un poco. Entonces, si quieres que lo explique. Sí, explícalo. Muy bien. Los Filipinas es de San Miguel. Se supone. ¿Y los ciudadanos de los Filipinas son de San Miguel? Se supone. ¿Y son unos de primera y otros de segunda o somos todos iguales? Eso lo considerasteis vosotros, unos de primera y otros de segunda, cuando hiciste la oferta con la empresa. Vale, pues muy bien. Pues mira, tú lo has dicho todo prácticamente y me dejas que hable. Y lo has dicho todo perfectamente, lo has reconocido todo, porque tú sabes que yo no era partidario de privatizar el agua. No lo he sido nunca. Y lo prueba el hecho que el primer día que yo llegué a este ayuntamiento podía haberla privatizado. La privaticé, la hemos privatizado a los 8 años de estar aquí. Y la hemos dado en concesión administrativa, no ha sido por nuestro gusto. Tú eso lo sabes muy bien. Que no ha sido por nuestro gusto, ha sido porque, te acordarás, en los plenos de la primera legislatura y algunos de la segunda, cuando venían a traernos todos los residentes en los Filipinas, que son de San Miguel, nos venían con autobuses, con coches, marchas por el pueblo del coche, y la gente de este pueblo apoyando esas marchas y decían que habían que ponerles agua de calidad y buena, apta para el consumo humano, porque resulta que no tenían, y eso era ilegal. Y venían a pedírnoslo a nosotros, los políticos, en este pleno. Muchas veces que han venido. No se quedaron contentos que nos denuncian
a la Comunidad Económica Europea. Y la Comunidad Económica Europea nos dice que los ciudadanos de las Filipinas hay que ponerles el agua buena como los que viven en el pueblo, porque son igualmente ciudadanos los unos que los otros. Y si no lo hacíamos, sí o sí, seríamos penados con una multa de 20 millones de euros. Y además el agua había que ponerla. Y entonces fue cuando nos decidimos cuál era la mejor forma de ponerla. En la primera legislatura tuve un intento de ponerlo, si salía el plan general aprobado a cuenta que no lo hacían, me denunciaste o me denunciaron, tiraban todo el mundo cohetes, ya me veían en la cárcel. Qué gusto de ver a un alcalde y a un vecino de aquí, San Miguel, encerrado. Eso da un gusto, que eso es la leche. A mí, por supuesto, no me daría gusto de ver encerrados a los que me denunciaron, porque son de San Miguel. Y así no pudo ser, porque no salió. No es porque yo no hubiera firmado, no hubiera dejado de firmar. Es porque no salió ese terreno aprobado y no hice ningún convenio, que nunca llegué a hacerlo. Y entonces ha habido que poner el agua. Agua que, como son los ciudadanos de las Filipinas, lo mismo que los de San Miguel, y los de San Miguel, lo mismo que los de las Filipinas, agua, la tarifa del agua es para todo el término municipal la misma. Lo que sí que pasa es que en las Filipinas hay que gastarse 4 millones de euros y lo van a pagar los residentes de las Filipinas en el canon de saneamiento. Si aquí se pagan 10, ellos pagarán 14 o 15, lo que sea. Ellos tienen un sobrecoste en el canon de saneamiento, no en la tarifa del agua. Y decir otra cosa, este pueblo ha sido un paraíso fiscal, entre ellos con el agua, porque aquí pues se paga poco. Y se paga poco, y no es que yo quiera pagar, ni muchísimo menos. Yo, como ciudadano de este pueblo, yo quiero pagar lo menos que se pueda. Lo menos que se pueda. Lo menos que se pueda. Pero tenéis que comprender también que, claro, no es lo mismo ver los toros de la Barrera que estar toreando. Porque el de la Barrera dice: yo no me hubiera enganchado el toro, porque en puesto de entrarle por la derecha le hubiera entrado por la izquierda. O en puesto de entrarle por la izquierda le hubiera terminado. Ahí te meten en un callejón